Y hoy nos visita el ingeniero Hernán San Martín. Debo decir que hace mucho tiempo que no te veo, no te tenemos acá en la radio. Bienvenido al programa nuevamente. Muchas gracias. Y digo nuevamente porque Hernán creo que fue el primer invitado que tuvimos cuando comenzamos con los programas de radio, que todavía no salían en Radios Soldados, sino que los levantábamos en Facebook. Excelente. No tenía ese dato. No, sí, yo recordaba que habías presentado un motor de auto que habían desarrollado acá en la FIE. Sí, por esas épocas estábamos con esos temas. Hace ya casi 10 años. Es verdad. Hace 10 años. Bueno, y lo tenemos acá nuevamente muy contentos porque, la FIE en aquel momento era la Escuela Técnica del Ejército, conformábamos una gran familia y ahora estamos separados en Facultad del Ejército y Facultad de Ingeniería del Ejército. Estamos uno al ladito de otro acá, sobre Avenida Cabildo. Y la FIE siguió trabajando muchísimo. Contanos, ¿cuál es tu rol dentro de la Facultad de Ingeniería? Bueno, yo ahí dirijo el laboratorio de mecatrónica, que empezó como un club y después fue evolucionando a través de presentar proyectos de investigación, convocatorias del Estado donde conseguíamos financiamiento. Se fue consolidando tanto un equipo de trabajo como un espacio con las herramientas y maquinarias necesarias para hacer investigación y desarrollo. Y bueno, durante estos 10 años hemos llevado adelante varios proyectos, la mayoría con impacto social, o por lo menos eso es lo que intentamos siempre. Nómbranos un poquito los proyectos que hicieron hasta ahora. En su momento arrancamos con instalación de paneles solares, que eso lo estuvimos haciendo en aldeas guaraníes durante varios años, termotanques y paneles solares en escuelas de algunas rurales, otras no, pero del noroeste argentino. Durante la pandemia estuvimos imprimiendo máscaras, se imprimieron más de 70.000 máscaras y se hizo una matriz para inyección de las de protección sanitaria. Participamos en el desarrollo de un respirador en esa época que había una crisis. El respirador se fabricó, hubo una tanda chica con una aprobación temporaria de ANMAT para poder usarlo en caso de emergencia. Y después empezamos a trabajar con temas de inteligencia artificial y eso nos llevó al proyecto más reciente, que es de clonación de voz y Bueno, es un proyecto que, debo decir, me he enterado la semana pasada y realmente te admiro, porque vamos a decir primero de qué se trata. Aquellos que lo conocen a Esteban Bullrich saben que sufre de ELA, que es una enfermedad degenerativa, y uno de los problemas que le trae es el no poder hablar. Mucha gente sufre este problema, no solamente por el ELA, sino también por otros accidentes cerebrovasculares, vasculares, sí. Bien digo, y se ven en la imposibilidad de comunicarse. Y ustedes crearon una máquina que les permite a esta gente poder comunicarse con su propia voz. Exactamente. Digamos, este proyecto surge por la UTN y a partir de UTNS de La Plata y a partir de un requerimiento específico, el exdiputado Jorge Rivas, que sufrió un accidente en su momento y lo dejó imposibilitado prácticamente de moverse y también de hablar. Entonces él quería volver a comunicarse con su voz y con los avances de la inteligencia artificial eso era posible. Así que lo que ocurrió es que se presentó un proyecto en una convocatoria del Estado que se llama Impactar, logramos el financiamiento y desde la Facultad de Ingeniería del Ejército fuimos los proveedores del servicio de desarrollo y junto con la UTN armamos el proyecto y lo llevamos adelante. Entonces lo que hace este dispositivo de alguna manera es le permite a Jorge escribir primero con la vista sobre un teclado virtual donde él mueve en realidad con la vista, no con el movimiento de la cabeza, mueve el cursor y cuando está encima de la tecla que quiere seleccionar, él puede mover el dedo, entonces cliquea y de esa manera va escribiendo letra por letra las palabras y las frases. También tiene un módulo predictivo que le permite, avanzar en la palabra. Avanzar un poco más rápido, como cuando uno escribe en WhatsApp o escribe en un mail. Uno, por ejemplo, en el caso de Esteban Bullrich, las palabras que emite tienen una correlación, no son palabras sueltas ni entrecortadas. No, claro, lo que pasa es que vos escribís todo el mensaje y después
apretás un botón, digamos, que realiza la inferencia y después emite todo junto, exactamente. Con lo cual el tiempo de escritura le lleva su tiempo, por supuesto, y después este modelo de inteligencia artificial hace una inferencia y sale su voz, digamos, clonando la voz con registros que teníamos de Jorge antes de que tuviera ese accidente. Y lo interesante también es que esto está corriendo en su computadora, con lo cual a este tipo de servicio se le llama on-premise, o sea que no necesita de la nube ni de internet para el procesamiento, corre en el dispositivo local. Y esto es especialmente importante, porque si no vos necesitarías sí o sí conexión a internet. Claro. Y además eso consumiría permanentemente créditos, o sea, cuando AWS, Azure, cualquiera de esas plataformas, digamos, alojan tu red neuronal y hacen la inferencia, te cobran por cada vez que están haciendo eso. Sí. Entonces nosotros buscábamos un dispositivo que pudiera ser independiente de todo ese gasto, porque si no ya no tendría tanto impacto social, no tendría tanto sentido. Y bueno, nada, se logró el dispositivo y hoy Jorge ya lo está usando y bueno, él cuenta siempre una anécdota que nos emocionó mucho la primera vez que la contó, que es que habló o sea, le contó a su papá lo que le estaba pasando con un mensaje, con su voz nueva. Y el padre lo llamó llorando, emocionado por escucharlo de nuevo con su voz. Claro. Así que sí, es algo que tiene mucho cómo impacto. es, o sea, cómo recogen estos registros vocales de las personas? Bueno, a ver, es todo a través de grabaciones que tienen que tener cierta calidad de audio, ciertas características. Se genera un kit de herramientas digitales para hacer medio de forma automática el filtrado, la limpieza, el recorte, a como debe ser. Y bueno, en base a esa muestra es que después se genera la clonación trabajando con ¿Pero de dónde lo obtienen? Porque no todo el mundo se graba. Claro, bueno, en este caso él tenía grabaciones de sus intervenciones en la Cámara de Diputados. También se necesitan las transcripciones, que no es algo menor. O sea, claro, para ver el modelo le tenés que informar, digamos, qué es lo que está diciendo también. Así que bueno, de ahí sacamos los registros. Hoy es mucho más fácil porque bueno, hoy uno permanentemente está mandando audios, grabando y demás. Si bien puede no tener las características perfectas, pero es mucho más fácil de hoy, de cara al futuro. Claro, eso era lo que pensaba una persona común, digamos, que no tiene una grabación con determinada calidad, que a lo sumo puede tener las grabaciones de los WhatsApp. Sí. ¿Ese material serviría? Podría servir. O sea, obviamente cuanto mejor sea la calidad, después mejor va a responder el sistema. Pero, digamos, no es un impedimento. Sí. ¿Y de acá al futuro cómo se ven con esto? O sea, ¿qué posibilidades hay de hacerlo masivo? Bueno, nosotros justamente estamos buscando la posibilidad de financiar la continuidad del proyecto por distintos caminos, desde generar una startup de base tecnológica que nazca desde la FIE, hasta bueno, poder seguir desarrollando toda la capa de investigación. Y bueno, el objetivo es llegar a una plataforma de uso gratuito, si se quiere, o encontrar el modelo para que esto, digamos, funcione. Hay algunos equivalentes, si se quiere. Mateo Salvato, por ejemplo, con su app de Háblalo, él tiene un modelo donde, bueno, le cobra a las empresas, pero después el usuario final no lo paga. Bueno, hay que explorar diferentes alternativas para que esto pueda seguir avanzando, porque si bien para Jorge es funcional, bueno, no es de amplio espectro, lleva mucho trabajo, digamos, asociarlo a cada una de las personas, así que todo eso va a llevar tiempo, va a requerir financiamiento y estamos a la búsqueda de eso. Pero en algún momento la idea es que sí, que uno pueda subir su audio, cargarlo en una plataforma, descargar el modelo y ese software quede funcionando en la computadora local del paciente. ¿Tienen otros posibles pacientes? Sí, hay, bueno, desde ya que hay mucha gente con este problema y hay mucha gente que se contacta y de alguna manera la respuesta es esa, estamos a la búsqueda de financiamiento para darle continuidad. Pero bueno, sin ir más lejos, un coronel del ejército, el coronel Falcón, tuvo una operación, un cáncer de garganta y él tiene movilidad perfecta, pero no puede hablar. Entonces, con este dispositivo ni siquiera tendríamos que usar la etapa de traqueo de la cabeza, directamente escribiendo. Con la escritura se podría hacer la inferencia. Así que, bueno, nada, es algo que es muy interesante. Hacemos una pequeña pausita y seguimos en un momento. Seguimos hablando con el ingeniero de la Facultad de Ingeniería de Ejército, Hernán San Martín. Y bueno, nos estabas contando esta maravillosa
muestra, digamos, de lo que es la inteligencia artificial, llevada en este caso a la salud. Pero decimos, ¿cómo es que trabaja la inteligencia artificial? Porque ahora, bueno, se habla mucho de esto, pero nadie sabe muy bien de qué se trata. Sí, a ver, es una temática, primero, muy abarcativa y después tiene, digamos, su complejidad, sus bemoles. Si querés, en este caso en particular, lo podemos tratar de bajar en este ejemplo muy específico. Una inteligencia artificial en el fondo es un algoritmo computacional, ¿no es cierto? Entonces existen diferentes modelos. Esos modelos tienen una matemática diferente detrás. Y después esos modelos se clasifican en distintas formas de aprendizaje, distintas formas de entrenamiento, etc. En este caso en particular podemos distinguir, si querés, dos fases. Una que es de entrenamiento y otra que es de inferencia. Uh-huh. Cuando vos le entrenás, justamente le estás enseñando a este programa lo que querés que haga. Y cuando inferís, bueno, tenés la respuesta de ese algoritmo. Entonces, estas redes se entrenan con una gran cantidad de datos que se llama dataset. Y cuanto más variado es ese dataset, mejor van a ser los resultados después. Entonces, en todo lo que son los modelos de generación de voz sintética, vos, si querés, por ejemplo, que suene en español latino, por ejemplo, y entrenás la red con inglés o con algún otro idioma, va a salir algo, pero va a salir con una tonada que no es la adecuada, con una prosodia que no es la adecuada, etcétera, etcétera. Entonces, vos entrenás con una gran base de datos que sea lo más amplia posible. Y después tenés como la voz target, si querés, en el caso específico de la clonación. Vos podés generar voz sintética que no existe o podés clonar. En el caso de la clonación específicamente, tenés un registro de a quién querés, digamos, copiar. Y con esa base, el modelo ya entrenado, con una base mucho más grande, trata de aprender para copiar eso específico. ¿Sí? Pero de nuevo, si yo le cargo mi voz y el modelo está entrenado con un dataset que no tiene la suficiente, digamos, variación, que no contiene las tonadas ni el tipo de registro nuestro, va a sonar muy, muy raro. Va a sonar. De hecho, todo esto en inglés está muy avanzado. Pero en español, bueno, por ahí español de España, pero español latino no tanto. O sea, son cosas que van mejorando a medida que mejoran los algoritmos y a medida que se consiguen mejores datasets. Porque armar un dataset tampoco es algo sencillo. Sí, de hecho que no lo es. Un gran volumen de información, muy variada y con, digamos, ciertas condiciones específicas. Así que más o menos ese es el proceso. Y una vez que el modelo ya tiene la voz que quiere copiar, ya está entrenado con este gran dataset, se hace la inferencia, que es, yo le cargo el texto, ¿sí? El proceso es text-to-speech, o sea, te convierte el texto en audio y infiere, o sea, te devuelve un audio con la voz que trata de copiar y clonar. El tema es que también es medio una caja negra. Uno hace el entrenamiento y configura un montón de cosas, pero después los resultados son medio imprevisibles. Claro. Y si vos querés modificar algo porque no te gusta la prosodia, porque no te gusta, bueno, hay que volver a entrenar, hay que modificar algo en el dataset o en el algoritmo o en la configuración, rehacer todo y esperar el resultado. Claro. Con lo cual es un proceso que... Sí, me imagino que debe llevar mucho tiempo. Exactamente. Ahora, estamos hablando de las maravillas que nos ofrece la inteligencia artificial, pero también tiene un lado oscuro. Hay gente que utiliza la inteligencia artificial, digamos, para lo malo. Esto yo siempre lo comparo con la energía nuclear, digamos, que me parece el ejemplo más adecuado y más gráfico. Sí. La energía nuclear, el concepto de energía nuclear es el mismo para un reactor nuclear que para una bomba nuclear. Es más controlado en el caso del reactor y, bueno, es más explosivo en el caso de la bomba. Pero el mismo conocimiento se puede usar para ambas cosas. Tiene grandes beneficios el reactor y tiene, digamos, efectos muy destructivos la bomba. Acá es exactamente lo mismo y te diría que con la misma intensidad, porque realmente son maravillosas las cosas que vamos a poder lograr con la inteligencia artificial y también van a ser muy destructivas las cosas que se generen en el otro sentido. Y te diría que muchas veces sin intención, o sea, tenemos que empezar a pensar cuáles son los efectos de las cosas que hacemos en
En algún punto, cuando se crearon las redes sociales, probablemente no se haya dimensionado el efecto que podía tener. No, seguramente que no. Y hoy en día nos damos cuenta que tienen algunas cosas buenas, pero que tienen muchas cosas muy nocivas a nivel de lo que genera los adolescentes, depresión juvenil, un montón de cuestiones que hoy recién se están poniendo sobre la mesa. La inteligencia artificial se usa muchísimo para adaptar el mundo y personalizarlo a cada sujeto, en un montón de cuestiones, principalmente en comodidad. Sí. En qué lees, en qué mirás, en qué es lo que vas a hacer, en qué querés comprar y qué es lo que necesitas. Entonces, a priori, ¿eso es bueno o es malo? Claro. Parecería que no, o sea, parecería inocuo, pero en realidad eso tiene un montón de consecuencias, desde lo psicológico, desde lo social, desde lo ético y desde lo moral. Entonces, si vos escuchás todo el tiempo lo que querés escuchar, bueno, eso te va sesgando. Y la inteligencia artificial a veces hace eso. Digamos, según tus gustos y preferencias en las redes sociales, te muestra algo que coincide con tu ideología política, para que estés cómodo. Claro, lógico. Sí, uno lo ve cuando, no sé, entras en Instagram y de repente te empiezan a mandar cosas de lo que vos estuviste buscando. Exactamente. Pero eso no es gratis. Claro. No es gratis para la cabeza de las personas. No, es cierto. Y con el tiempo va a tener muchos efectos nocivos. Y después, por otro lado, bueno, el tema del estudio del mercado, la inteligencia artificial se usa muchísimo para eso. Y bueno, habría que preguntarse si está bien o está mal. Yo no tengo una respuesta para eso, pero por lo menos habría que ponerlo sobre la mesa. ¿Es un uso correcto, adecuado, es bueno, es malo? Y bueno, al mercado obviamente le sirve. En algún punto a los usuarios también. A veces también. Pero bueno, ¿dónde están los límites? ¿Comité de ética? Bueno, nosotros lo tenemos como conversado hacia adentro del equipo, y cada vez que desarrollamos algo, lo mínimo que hacemos es tratar de plantearnos cuáles podrían ser las consecuencias. Hay veces que nos parece bastante claro. En este caso, en el proyecto que estamos haciendo nosotros específicamente, desde ya que contamos con la autorización de la persona a la cual estamos clonando la voz. Claro. Pero es algo peligroso, porque en algún punto, si vos no distinguís si eso que se está diciendo lo dijo la persona original o no, bueno, entonces ahí empiezan a aparecer los problemas, y van a aparecer, digamos, porque esto no solamente se va a usar para personas, digamos, con algún tipo de inconveniente que no puedan hablar, sino que se está usando para clonar la voz de Messi, para clonar la voz de políticos. O sea, la tecnología es la misma. Y va a llegar un momento donde vamos a tener que desconfiar de todo. Sí, el otro día veía justamente por Instagram, me llegó, de el cuidado que uno tiene que tener, no solo con estas llamadas que te dicen, bueno, un secuestro virtual y te hacen escuchar la voz de un familiar, que se puede clonar la voz, sino hasta la imagen. Dice, desconfíe hasta de las videollamadas. Y en ese video se veía cómo la persona iba cambiando de caras, por supuesto todas caras conocidas, y también de voz acompañando esa cara en forma automática. Y realmente no te das cuenta que era la misma persona con una imagen clonada o puesta encima. Entonces realmente uno es como que empieza a desconfiar ya de todo. Tal cual. Y como todo avance tecnológico a lo largo de la historia, tratar de frenarlo, bueno, nunca ha funcionado. No. En general lo que hay que hacer es tratar de que tanto la legislación como la formación y el conocimiento de la gente acompañe lo más posible esa evolución tecnológica. El problema es que ahora está siendo tan vertiginoso, y ya de por sí las instituciones, los países, la legislación siempre va como un poco detrás. Sí, bueno, cada vez va a ir más detrás. Claro, la tecnología avanza a pasos agigantados. Yo creo que esa es la principal diferencia, la pendiente de la curva. No sé si alguna vez hubo una explosión tan grande. Y en tan poco tiempo. Porque además está dado todo el recurso tecnológico como para poder hacerlo escalar de esta manera. Todas las demás revoluciones siempre tuvieron alguna limitación. Hasta Internet, porque tenías que llegar con un cable a algún lugar. Sí. Entonces, la limitación de una instalación física de algo, ya sea por costo, ya sea por dificultad técnica o lo que fuera, retrasa un poco los procesos. En cambio acá esto es relativamente barato, es
ya tenemos casi la capacidad instantáneo, computacional sí. para hacerlo. Sí. Entonces, eso es un poco lo que, bueno, hay que tenerlo en cuenta, digo, no hay que asustar a nadie, ni nadie se tiene que preocupar, pero sí es importante que, bueno, que los países y las instituciones traten de que la gente tome conciencia de estas cosas, justamente no para tenerle miedo, sino para plantear estas situaciones que tienen que ver con la ética, con la moral, con los posibles efectos que puede tener los productos desarrollados en la cabeza de las personas. Hernán, te agradezco muchísimo, te felicito nuevamente y antes de cerrar, nombranos algunos de los integrantes de este equipo. Bueno, lo más importante que tenemos nosotros, y siempre, cada vez que he venido acá te lo he dicho, es el equipo. Son gente maravillosa. Tenemos a Maximiliano Yomi, que es el que dirige toda la parte de inteligencia artificial, y después tenemos a Nahuel Pasano, Franco Roger Martínez, Darío Páez, tenemos a no me quiero olvidar de nadie, Paulo Ortega, desde ya, tenemos a Diego Lascano, que también trabaja con nosotros hace muchísimo, Eduardo Sacerdoti, lo tenemos a Franquito, tenemos realmente un equipo muy nutrido, con grandes valores y que le meten mucha pasión y mucha voluntad a esto, porque la verdad es que conseguir, digamos, cualquiera de ellos en cualquier otro lugar ganarían fortuna, y estas cosas las hacen por amor a lo que hacen. Sí, bueno, eso entonces, hay que destacar. Son jóvenes argentinos, ingenieros, algunos estudiantes todavía, que se están formando en universidades públicas argentinas y que se quedan acá. Exactamente. Hernán, gracias y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, Ligia. A vos.